secundissime spiritus, omnes incursio adversari, eradicare et defugare ab hoc. Marduk es una banda sueca de black metal fundada en el año 1990. Bajo el liderazgo de Morgan Håkansson y su idea de formar la banda más blasfema de todo el mundo, Marduk es uno de los grupos que pertenecen a la primera escena black metal sueca junto a Dark Funeral, Dissection y Abruptum. 13 álbumes publicados le dieron a la banda un éxito y reconocimiento abrumador dentro de este subgénero, y aprovechando que el 22 de junio van a publicar su nuevo CD titulado Victoria, en el día de hoy te traigo 10 curiosidades sobre la intensa y gran banda de black metal Marduk. Pero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. El segundo CD de la banda fue Tools of the Moonlight, y fue el último lanzamiento de Marduk en tener 2 guitarristas, ya que Magnus Andersson dejó el grupo después de publicar este disco. La gira promocional de este CD contó con el primer show que la banda hizo en el continente americano, siendo realizado en la Ciudad de México en el año 1994. Este álbum también contiene la canción Burn My Coffin, que originalmente era el nombre de una canción que aparecería en el CD de Mayhem, The Mysteries Doom Satanas, pero el cantante Dead cambió el título antes de morir y Marduk terminó usando el título de esa canción para la quinta pista de este álbum, como una especie de homenaje a Dead. La banda hizo esto una vez más con su tercer álbum de estudio, Opus Nocturne, en donde nombraron también a la quinta canción Materialized in Stone, que era originalmente el título del tema From the Dark Past de Mayhem, antes de ser cambiado. Curiosidad número 2. El cielo se quemará cuando estemos reunidos es el cuarto CD de Marduk, y el primero en tener como cantante a Legion. El título de este álbum hace referencia a una frase que aparece en la canción de Bathory, Dies Irae, del disco Bloodfire Dead. La música instrumental del cuarto tema es una adaptación del poema de tono orquestal Night on Bald Mountain, creado por el compositor ruso Modest Mussorgsky. El primer riff de guitarra de esta canción es una partitura que aparece en la película Mago de Oz de 1939. Y la letra de este tema está inspirada en una obra noruega escrita por Henrik Ibsen, que se presentó por primera vez en 1853, llamada La Víspera de San Juan. Curiosidad número 3. El nombre de la banda proviene del dios babilónico Marduk, quien fue la deidad patrona de la ciudad de Babilonia, y se lo asocia con agua, vegetación, juicio y magia. Y durante el periodo de Hammurabi, Marduk se había asociado astrológicamente con el planeta Júpiter. Los temas líricos de la banda van desde anticristianismo y satanismo hasta temas de la Segunda Guerra Mundial, pero el grupo trata todos estos temas con tanta veracidad que fueron fuertemente criticados por grupos religiosos y políticos, más que nada debido al uso del águila imperial y de la cruz de hierro en sus portadas, y también a la reedición del demo Fuck Me Jesus en 1995, en donde la imagen de la portada muestra a una mujer desnuda sodomizándose con un crucifijo, por lo que este lanzamiento fue prohibido en varios países. Curiosidad número 4. Daniel Rostern es el cantante de Marduk y además de ser vocalista también es guitarrista y bajista. Antes de Marduk él era el bajista de la banda Funeral Mist. Después fue el cantante y guitarrista de Triumphator, bajo el nombre artístico de Arioch, y escribió parte de la canción Santux para la banda francesa Antio. Daniel también dirige una compañía de diseño gráfico llamada Holy Poison Design, la cual usa para realizar el merchandising y la ropa de la banda. En 2012 Mortus cantó en el álbum de Merrimack Te Acaudal Más, pero no apareció su nombre en el folleto del álbum porque Merrimack no quería usar su nombre como promoción. En diciembre de 2009, mientras la banda tocaba en vivo en San Francisco, un fanático sin camisa y borracho se acercó a Daniel en el escenario para tratar de abrazarlo, y Mortus agarró a esta persona y lo volteó sobre su espalda para empujarlo fuera del escenario. Curiosidad número 5. La visión de Marduk de lo que es el black metal se divide en 3 cosas: sangre, guerra y muerte, por lo que publicaron una trilogía de álbumes en los cuales se habla de estos temas por separado en cada uno de ellos. El tema de Nightwing fue la sangre, el de Panzer Division fue guerra, y el de la gran danza macabra fue la muerte. Pero en Nightwing, el tema lírico del álbum se divide en 2 partes. El capítulo 1 trata sobre las formas satánicas habituales de Marduk, y el capítulo 2 cuenta la historia de Vlad Tepes Dracul, el empalador de Valaquia, que luchó contra la invasión otomana en Europa, dando continuidad a la historia que se inicia en Dem Quaden Tyrant, una canción de su tercer álbum, y continuó con la 7ª canción de su cuarto CD. En este álbum vuelve a aparecer el tema Dem Quaden Tyrant, solo que con Legion en las voces y con un pequeño cambio al final de la letra. La última canción termina con un fragmento de la marcha fascista llamada La Marcha del Trabajador Legionario, la cual era usada por la organización antisemita y pro-nazi Guardia de Hierro, cuyo objetivo era exterminar a los
judíos y socialistas en el país durante la Segunda Guerra Mundial, y la intro del tema Slate Nazaren es un diálogo que forma parte de la película The Wicker Man de 1973. Curiosidad número 6. El primer álbum de estudio de Marduk se llamó Dark Endless, y la introducción de este disco junto con la canción Still Fucking Dead, que al principio eran una misma canción, se dividieron en dos pistas diferentes para la reedición de este lanzamiento, en donde la intro se tituló The Eye of Funeral, y la portada se cambió por la siguiente. Los temas Departure from the Mortals, The Black y Within the Abyss aparecieron primero en el demo Fuck Me Jesus, pero fueron regrabados para ser incluidos en este CD. Además de esto, también existe una banda cristiana de black metal llamada Dark Endless, que lleva el mismo nombre que este álbum. Curiosidad número 7. El octavo disco de la banda se llamó World Funeral, aunque originalmente la banda pensó en llamarlo Funeral World. La lista de canciones de este CD está organizada para crear un cambio dinámico de ritmos y atmósferas, alternando las pistas entre un patrón rápido, lento, rápido y así sucesivamente. En la reedición, este álbum posee una portada distinta y un cover de la banda Possessed, titulado Phantasm. El tema Black Crowned es una versión de la música orquestal hecha por el compositor inglés Henry Purcell, la cual se llama Música para el funeral de la Reina María. La canción Hears se basa en la película de terror Phantasm, de Don Coscarelli, y para la pista Castrum Doloris, el grupo utilizó la epístola de Fredman número 81, del poeta y compositor Karl Bergman, quien creó una lista de 82 poemas musicalizados llamada de esta forma. Curiosidad número 8. El décimo álbum de estudio de Marduk se llama Rom 5:12, refiriéndose al versículo número 12 del quinto capítulo de la epístola a los romanos en el Nuevo Testamento, el cual se titula Muerte en Adán, Vida en Cristo. Este CD contiene las dos canciones más largas de Marduk, Imago Mortis, con una duración de 8 minutos y 36 segundos, y Accuser Opposer, que dura 8 minutos con 43 segundos, además de contar con la participación del cantante Alan Averill, de la banda Primordial, como voz invitada en este tema. Y al igual que el álbum anterior, este disco presenta una colaboración con la banda Arditi, una banda marcial industrial y neoclásica sueca. Las canciones de Marduk en las que participa este grupo son 1651, de Romanos 5:12, Death March, de Plague Angel, y World Show 3 Necropolis, del álbum From Wayne. Curiosidad número 9. Panzer Division se lanzó en junio de 1999, y la portada original de este CD presenta una foto de la versión sueca del tanque británico Centurion Mk5, y en la reedición del álbum en 2008, la portada presentó un Panzer Tiger, un tanque pesado alemán usado durante la Segunda Guerra Mundial en África y Europa. El guitarrista y líder de Marduk, Morgan Håkansson, durante una entrevista en 1995 habló en contra de la inmigración a Suecia en nombre de la banda, y dijo que estaba orgulloso de que su abuelo haya servido como oficial alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Esto, sumado al concepto bélico de sus álbumes, llevó a que la banda fuera considerada nacionalsocialista, pero el grupo afirmó que no les interesa seguir esa ideología, y que solamente usan estos temas como inspiración para escribir las letras de sus canciones. Curiosidad número 10. La inspiración que la banda adquirió para el noveno y el décimo álbum de Marduk fue tomada de la Biblia, más que nada debido a la fascinación de Morgan y Mortus por ella, considerándose a sí mismos expertos en la Biblia, a pesar de la posición antirreligiosa de la banda. Morgan admitió que utiliza la Biblia como inspiración únicamente por su contenido violento, ya que considera que la muerte y la violencia son más inspiradoras para Marduk, y que puede escribir una canción completa mentalmente con solo mirar una pintura o una imagen violenta. Sin embargo, la primera canción, titulada El Verdugo de Praga, se refiere a Reinhard Heydrich, después de la invasión de Checoslovaquia, quien fue un alemán y alto oficial nazi durante la Segunda Guerra Mundial, quien formalizó los planes para la solución final a la cuestión judía, los cuales eran la deportación y el genocidio de todos los judíos en la Europa ocupada por los alemanes. Y bueno gente, así termina el video de hoy. Si el video te gustó, te agradecería mucho que lo compartas y que te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés, también puedes seguirme en Facebook, Twitter o Instagram. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.